El amanecer caía sobre las aguas del mar de Galilea. El aire olía a sal y a cansancio. Jacobo y su hermano Juan habían pasado toda la noche lanzando sus redes, pero el mar les había devuelto solo silencio. Sus manos estaban marcadas por la rutina, su espíritu, endurecido por la costumbre. Sin embargo, aquel día no sería como los demás. En la orilla, entre la bruma del alba, un hombre los observaba, no con la mirada de un extraño, sino con la profundidad de quien ya conocía sus corazones. Jacobo, acostumbrado al ruido del agua y al peso del trabajo, sintió algo que no podía explicar. Aquel hombre, Jesús de Nazaret, tenía una voz que no ordenaba, invitaba. Cuando habló, no hubo discursos ni promesas materiales. Solo una frase sencilla, pero cargada de eternidad. Sígueme, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Jacobo miró a su padre, Zebedeo, que reparaba las redes junto a la barca. Miró a su hermano, que parecía igual de sorprendido. Nadie dijo una palabra, pero los tres sabían que algo más grande que el mar los llamaba. Sin pensarlo 2 veces, Jacobo dejó caer la red al agua. Aquella red, símbolo de su vida entera, se hundió por última vez en las profundidades, mientras él daba el paso más importante de su existencia, dejarlo todo para seguir a Cristo. Desde ese día, Jacobo se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Su carácter fuerte y su temperamento impulsivo lo hacían destacar entre los demás. Era apasionado, directo, valiente, pero también impetuoso. En una ocasión, cuando un pueblo samaritano se negó a recibir a Jesús, Jacobo y Juan, con fuego en los ojos, preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?». Lucas 9:54. Jesús los miró con ternura. No los reprendió con dureza, sino con amor. «No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas». Lucas 9:55-56. Aquella respuesta fue una chispa que comenzó a transformar el fuego de Jacobo. El trueno que había en su alma empezó a convertirse en luz. Jesús no apagó su pasión, la redirigió. Lo que antes era furia, ahora sería celo por la verdad. Lo que antes era orgullo, ahora sería entrega. Jacobo fue testigo de los momentos más íntimos del ministerio del Maestro. Estuvo junto a Pedro y Juan en la resurrección de la hija de Jairo, donde vio la vida regresar a quien todos daban por muerta. Presenció la transfiguración en el monte, cuando el rostro de Jesús resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En aquel instante, comprendió que no seguía a un profeta más, sino al Hijo de Dios. Sin embargo, su corazón humano todavía tenía que aprender. Jacobo, junto a su hermano y su madre, una vez pidió a Jesús un lugar especial en su reino. «Concédanos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Marcos 10:37. Jesús los miró con compasión. No con enojo, sino con paciencia. «No sabéis lo que pedís. Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado». Marcos 10:38. Y ellos, sin entender del todo, respondieron: «Podemos». Años más tarde, Jacobo descubriría el verdadero significado de esas palabras. Con el paso del tiempo, Jacobo se convirtió en una roca de fe. Ya no buscaba los primeros lugares, sino las primeras oportunidades para servir. Era el primero en ofrecerse, el primero en defender, el primero en orar. Y cuando llegó el momento de la cruz, aunque el miedo hizo huir a muchos, el amor lo hizo permanecer cerca. Vio a su maestro ser arrestado, azotado, humillado, crucificado, y comprendió que el reino que Jesús prometía no era de este mundo. Después de la resurrección, Jacobo fue uno de los testigos del poder del Espíritu Santo en Pentecostés. El hombre que un día quiso fuego del cielo para destruir, ahora vio descender fuego del cielo para transformar. Lenguas de fuego cayeron sobre los discípulos,
Y Jacobo, lleno del Espíritu, predicó con una autoridad que no venía de su fuerza, sino de su fe. Su voz retumbó con el mismo poder del trueno, pero esta vez no para juzgar, sino para sanar. El pescador se había convertido en profeta, el hijo del trueno en hijo del amor. Su vida entera fue una prueba de que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Cada día, cuando hablaba del Evangelio, Jacobo recordaba aquel primer llamado junto al mar. Recordaba el brillo de los ojos de Jesús, la suavidad de su voz y la certeza de que había sido elegido no por su grandeza, sino por su disposición. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no está en lo que decimos, sino en lo que dejamos que Dios haga en nosotros. Jacobo no sabía aún que su historia no terminaría en gloria humana, sino en sacrificio. Pero si algo había aprendido caminando con el Maestro, era esto: quien pierde su vida por amor a Cristo, la encontrará para siempre. El tiempo pasó, y Jacobo aprendió que seguir a Jesús no era un viaje de fama ni de poder, sino de renuncia y transformación. Aquel joven impetuoso que una vez había soñado con tronos y coronas, empezó a descubrir que el reino de Dios no se conquista con fuerza, sino con humildad. Cada día junto al Maestro era una lección que desarmaba su orgullo y encendía una nueva llama en su interior, la llama del amor que sirve sin esperar recompensa. Había visto cómo Jesús caminaba entre los enfermos y los marginados, tocando a los leprosos sin miedo, mirando a los despreciados con ternura. Jacobo, que había sido criado en una familia trabajadora, comenzó a entender que el poder del cielo no se manifiesta en el dominio, sino en la compasión. La voz de Jesús resonaba en su corazón cada vez que decía: «El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor». Marcos 10:43. Esa frase cambió todo. Jacobo comprendió que el fuego que llevaba dentro no había sido puesto por Dios para destruir, sino para iluminar. El mismo fuego que antes pedía justicia, ahora anhelaba misericordia. La pasión que antes se desbordaba en ira, ahora se convertía en fuerza para amar más allá de la razón. Los discípulos veían en Jacobo un hombre diferente. Ya no hablaba con la impaciencia del que quiere imponerse, sino con la calma de quien ha sido moldeado por el dolor y la esperanza. Era el primero en levantarse cuando alguien caía, el primero en ofrecer sus manos cuando alguien tenía hambre. Su alma ardía, sí, pero ya no con fuego humano, sino con el fuego del Espíritu. En aquellos días, Jesús los conducía a lugares donde pocos querían ir. A veces, cruzaban desiertos y aldeas hostiles, enfrentando miradas de odio y palabras de burla. Pero Jacobo no retrocedía. Sabía que seguir a Cristo significaba cargar una cruz invisible cada día. No se quejaba, no preguntaba por qué, simplemente seguía, con el corazón rendido y los ojos fijos en su Maestro. Una noche, cuando estaban reunidos alrededor del fuego, Jesús habló con una serenidad que los envolvió a todos. Dijo: «Aún un poco y me buscaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir». Juan 13:33. El silencio fue profundo. Jacobo sintió un nudo en la garganta. No podía imaginar su vida sin Jesús, sin esa voz que había transformado su existencia. Pero el Maestro sonrió y añadió: «Os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado». Juan 13:34. Esas palabras marcaron su alma como fuego sobre piedra. Jacobo entendió que el amor no era un sentimiento pasajero, sino una decisión constante. Amar incluso cuando dolía. Amar incluso cuando el miedo susurraba que era más fácil huir. Ese amor sería, más adelante, la fuerza que lo mantendría firme hasta el final. Después de la crucifixión, Jacobo quedó devastado. Había visto a su Señor humillado, golpeado y clavado en una cruz. Su corazón se quebró al escuchar el grito final: «Consumado es». Juan 19:30. Durante esos días oscuros, el pescador de Galilea volvió a sentir el silencio del mar, el vacío de una red vacía.
Pero cuando el rumor de la resurrección llegó a sus oídos, su alma resucitó también. Ver a Jesús resucitado fue como volver a respirar después de ahogarse. Todo lo que había aprendido cobró sentido. Las lágrimas se convirtieron en fuerza y el temor en propósito. Jacobo sabía ahora que el mensaje del Evangelio no podía quedarse en Jerusalén. Debía llegar al mundo entero. Y así comenzó una nueva etapa en su vida. Ya no era solo discípulo, era apóstol, un enviado, un testigo del poder del cielo. Predicó con valentía, sin importar las amenazas, porque había entendido que el reino no se defiende con armas, sino con verdad. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Jacobo estuvo allí. Sintió el viento recio llenar la habitación. Vio las lenguas de fuego posarse sobre cada uno de ellos, y comprendió que aquel fuego era el mismo que ardía en su pecho desde el primer día en que escuchó el llamado. Era el fuego de Dios, purificador y eterno. Ese día, miles se convirtieron. La multitud escuchaba a los apóstoles hablar en distintos idiomas, proclamando las maravillas de Dios. Jacobo, con la voz firme y el corazón encendido, habló de la cruz no como una tragedia, sino como el triunfo del amor divino. En sus palabras no había miedo, había convicción, había esperanza. Desde entonces, su vida se volvió testimonio viviente de la gracia. Viajó por distintas regiones, llevando el mensaje del Mesías resucitado. No buscaba gloria personal, ni fama, ni reconocimiento. Solo quería que otros sintieran lo mismo que él sintió junto al mar aquel día. La certeza de que cuando Dios llama, la vida jamás vuelve a ser igual. Su carácter fuerte seguía allí, pero ahora era fuerza para sostener a otros. Era el hermano mayor de muchos en la fe. Y cada vez que hablaba de Jesús, lo hacía con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el alma. Sabía que el mismo maestro que lo llamó a dejar las redes lo había llamado también a dejar su miedo. Jacobo ya no quería tronos a la derecha o a la izquierda. Ahora solo quería permanecer cerca de la cruz, porque allí había aprendido el secreto del reino, que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir, y que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. La transformación de Jacobo fue profunda. Su corazón, antes impetuoso, se volvió tierno y firme a la vez. Su fe era fuego, pero un fuego que ya no consumía, sino que alumbraba. Había encontrado su propósito: vivir y morir proclamando el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mientras la persecución comenzaba a intensificarse, mientras las sombras del imperio se cernían sobre los creyentes, Jacobo seguía predicando. Sabía que el precio de la verdad era alto, pero también sabía que ninguna espada podía cortar lo que Dios había sellado en su alma. Así caminaba, sin temor, con la frente en alto y el corazón rendido, porque para él, vivir era Cristo, y morir, ganancia. El sol caía sobre Jerusalén cuando Jacobo fue arrestado. No hubo juicio justo, ni acusaciones reales, solo el miedo de los poderosos ante un hombre que no sabía callar cuando se trataba de la verdad. Su voz, que alguna vez fue la de un pescador impulsivo, se había convertido en un trueno de fe que resonaba en los corazones del pueblo. El nombre de Jesús, proclamado sin miedo, era su única culpa. El rey Herodes Agripa, presionado por los líderes religiosos, buscaba agradar al pueblo, eliminando a quienes hablaban del Mesías resucitado. Ordenó entonces que Jacobo fuera llevado ante él. Los soldados lo arrastraron entre gritos y burlas, pero el discípulo no bajó la cabeza. Sus ojos estaban fijos en el cielo, donde sabía que su maestro lo esperaba. Mientras lo interrogaban, Herodes preguntó con arrogancia: ¿Aún sigues creyendo en ese hombre que murió en una cruz? Jacobo respondió con calma: No solo creo, sé que vive, porque lo he visto, he tocado sus heridas y he escuchado su voz después de la muerte. ¿Cómo negar la verdad que transformó mi alma? El silencio llenó la sala. Los guardias no comprendían cómo alguien podía hablar con tanta paz ante la muerte.
Herodes, enfurecido por su serenidad, dio la orden: que sea ejecutado. Jacobo fue llevado al lugar de su martirio. El camino estaba lleno de polvo y de miradas que mezclaban miedo y admiración. Algunos lo insultaban, otros lloraban en silencio. Entre la multitud, un joven soldado, encargado de su custodia, caminaba junto a él. Aquel hombre había escuchado las palabras de Jacobo durante el trayecto, palabras que no hablaban de odio, sino de perdón. Algo dentro de él comenzó a quebrarse. Antes de llegar al lugar de la ejecución, el soldado se detuvo. Miró a Jacobo y dijo con voz temblorosa: «Tu fe me ha conmovido. He visto a muchos morir gritando, pero tú caminas hacia la muerte como quien va a un encuentro. Si tu Dios es así de real, yo quiero conocerlo». Jacobo sonrió. No había mayor victoria que esa. Lo miró con ternura y respondió: «Hoy conocerás al Dios que transforma la muerte en vida. Cree en Jesús y serás libre». El soldado cayó de rodillas. Aquel momento fue un milagro en medio del dolor. El verdugo se convirtió en hermano. Herodes, al enterarse, ordenó que ambos fueran ejecutados juntos. Y así fue. Jacobo y el soldado murieron uno al lado del otro, testificando que la fe no se rinde ni siquiera frente a la espada. El libro de los Hechos lo narra con sencillez, pero su significado es eterno. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12:2 KJV. Fue el primero de los 12 en derramar su sangre por el Evangelio. El primero en recibir la corona que no se marchita. Aquel hijo del trueno, cuyo carácter ardía como fuego, fue consumido por el amor divino hasta convertirse en llama pura. La noticia de su muerte estremeció a la iglesia de Jerusalén. Pedro lloró en oración. Juan, su hermano, se quedó en silencio, recordando las risas compartidas junto al mar. Pero en medio del dolor, todos sabían que Jacobo no había perdido. Había ganado. Había corrido su carrera hasta el final, y su ejemplo encendió la fe de miles que continuaron la misión. Con el paso del tiempo, su nombre fue recordado no por su fuerza, sino por su fidelidad. No por su voz fuerte, sino por su corazón rendido. La tradición dice que fue enterrado en Jerusalén, y que su tumba se convirtió en un lugar de consuelo y oración para los creyentes perseguidos. Muchos años después, su nombre resonaría en tierras lejanas, inspirando a generaciones enteras. Se hablaría de él como de un hombre que no retrocedió, que no cambió su verdad por miedo, ni su fe por conveniencia. Su vida nos enseña que cuando el corazón está lleno del Espíritu, ninguna espada puede cortar el propósito de Dios. Jacobo murió de pie, con la mirada al cielo y los labios susurrando una última oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu. Perdona a los que no entienden. Que mi muerte sea semilla de fe para muchos». Y así fue. Su muerte no apagó el mensaje, lo multiplicó. Porque cada vez que un creyente se mantiene firme ante la prueba, Jacobo vuelve a vivir. Cada vez que alguien elige el amor sobre el miedo, su legado resplandece. Su historia es una llamada para ti, que tal vez hoy estás cansado, que sientes que tus fuerzas se agotan. Jacobo no era un héroe de nacimiento, era un hombre común que decidió no rendirse. Y esa misma fuerza está disponible para ti. Dios no busca perfectos, busca dispuestos. Busca corazones que, aunque tiemblen, digan: «Aquí estoy, Señor, úsame». Si Él pudo enfrentar la muerte con paz, tú puedes enfrentar tus batallas con esperanza. Si Él entregó su vida por fe, tú puedes entregar tu día por amor. Cada sacrificio, cada lágrima, cada acto de fidelidad cuenta en el reino de los cielos. No olvides esto. Las coronas más brillantes no están en los palacios, sino en los corazones que permanecen fieles hasta el final. Jacobo lo comprendió, y su historia sigue recordándonos que la fe verdadera no huye del fuego, lo atraviesa con los ojos puestos en Dios. Hoy, mientras escuchas este mensaje, haz una pausa. Piensa en las veces que has querido rendirte, y recuerda que Dios nunca se ha rendido contigo. Él sigue obrando, sigue llamando,
Sigue esperando que tu alma se levante una vez más. Si esta historia tocó tu corazón, escribe Amén en los comentarios y permite que tu fe hable. Suscríbete al canal para seguir esta serie sobre los discípulos de Jesús y recibe cada día una palabra de fortaleza y esperanza. Activa la campanita para no perder tu dosis diaria de fe, porque el mismo Dios que transformó a un pescador en testigo y a un testigo en mártir es el mismo que puede transformar tu historia hoy.